Ok, en la lección de hoy vamos a comenzar a hablar, bueno, vamos a hablar realmente de dos cosas, porque el enfoque de la lección va a estar en esto que es temporizadores. Específicamente vamos a hablar de timer 0. Recuerden que seguimos, o sea, esto es dependiente del modelo de PIC que nosotros utilicemos. ¿Sí? O sea, PIC 16F887 es el modelo que estamos usando, digamos, en las prácticas. Tiene en realidad tres temporizadores. Uno es el timer 0, cual como vamos a ver es de 8 bits. ¿Sí? También tenemos timer 1 de 6 bits. Y timer 2 también de 16 bits. ¿Sí? O sea, ¿qué nos dice los bits? La cantidad de bits en este caso, pues básicamente o sea, básicamente nos dice la cantidad, el valor, el máximo valor hasta el que podemos contar. ¿Sí? Cabe destacar, ¿verdad?, que a pesar de que timer 0 en el PIC 16F887 utiliza pues diferentes registros, ¿verdad?, comparados con timer 1 y timer 2, ¿sí?, la funcionalidad, ¿no?, es parecida. ¿Sí? Y una vez que aprenden a manejar uno, pues solo es de saber cuáles son los registros necesarios para configurar, ¿sí?, los otros timers y listo. ¿Sí? Ok. ¿De qué vamos a hablar? Pues, obviamente vamos a hablar específicamente del módulo timer 0 en PIC 16F887. ¿Sí? ¿Sí? Cómo opera, es decir, cómo utilizar el timer 0. Vamos a hablar de estos dos registros porque de alguna manera están relacionados, o sea, con timer 0, ¿sí?, que es el option reg, y el incom. Este es el option register y este es interrupt control register. ¿Sí? Este es el options register. Interrupt control register, ¿verdad? ¿Sí? Y vamos a hablar aquí, después vamos a hacer un resumen ahí de los registros específicamente usados por timer 0 y los bits de cada uno de esos registros. ¿Sí? Y por último vamos a cerrar con dos ejemplos. Básicamente el blinking LED de nuevo, sin utilizar la función delay-ms, fue el ejemplo de la vez pasada. Cabe destacar que son ejemplos en C de nuevo. Y vamos a hablar de un segundo ejemplo que es conteo de milisegundos. ¿Sí? O sea, vamos a usar timer 0 para contar los milisegundos, vamos a decir, ¿cómo se llama?, que van transcurriendo. ¿Sí? Ok, entonces el módulo timer 0 es un temporizador contador. O sea, básicamente puede funcionar en esos dos modos, o sea, como un temporizador o como un contador. Ya vamos a ver las diferencias, ¿verdad?, con las siguientes características. Tiene un registro contador o temporizador de 8 bits y el registro se llama así, TMR0. ¿Sí? O sea, para nosotros, perdón, eso va a ser como una variable. Vamos a hablar de algo que se llaman los preescalares. ¿Sí? Es un preescalar de 8... Bueno, en realidad aquí no es de 8 bits, el preescalar es de 3 bits, o sea que tenemos hasta 8, ¿sí?, 8 modos de... 8 tipos de preescalares. Ahí, corrección. ¿Sí? El preescalar, fíjense bien, se comparte con el watchdog timer. ¿Sí? O sea, yo puedo decir el preescalar asígneselo al timer 0 o watchdog timer, pero no a los dos a la vez.
¿sí? Específicamente recuerden que estamos hablando del PIC 6F887. O sea, ese comportamiento puede ser diferente, inclusive así se espera en otros tipos en otros modelos de PIC. ¿Sí? Ok. Otro aspecto interesante es que la fuente o ¿sí? de reloj es programable y puede ser interna o externa. ¿Sí? O sea, interna básicamente utiliza el mismo reloj, ¿verdad? del procesador. ¿Sí? Y externa, obviamente hay un pin, ¿sí? donde yo puedo conectar un oscilador externo, ¿sí? o una fuente, vamos a decir, que genere pulso, vamos a decir. ¿Sí? Por ahí yo les envié un proyecto que está relacionado con esto, ¿verdad? ¿Sí? Con timers y contadores. ¿Sí? En el caso de la fuente externa, ¿sí? el borde de reloj es programable. Es decir, yo puedo programar, vamos a decir, de que fuente, ya sea en el borde positivo, o sea, cuando el pulso va hacia arriba, o en el negativo, ¿sí? y es hacia abajo. ¿Sí? Entonces yo puedo programar eso también. O sea, aparte de que le puedo decir, ok, la fuente va a ser externa, ¿sí? el borde va a ser, o sea, cuente siempre en el borde negativo o en el borde positivo del reloj. O en la pendiente, como quieran llamarlo, ¿no? ¿Sí? ¿Ok? Y algo interesante, ¿verdad? Que comenzaremos a hablar ahora, que es lo que es el concepto de interrupción. ¿Sí? O sea, el timer 0 es capaz de generar una interrupción cuando el contador sobrepasa el máximo valor. ¿Sí? Es lo que típicamente se llama overflow. ¿Cuál sería el máximo valor en este caso del timer 0? ¿Máximo valor? 255. 255. Entonces, cuando se pase de 255, básicamente es cuando pasa de 255 a 0. Entonces, recuerden que si ya vimos que si yo incremento, yo le sumo 1, ¿sí? a esto, claro, ¿verdad? Con 8 bits, ¿sí? El resultado va a ser 0, ¿verdad? ¿Sí? Entonces a este, ¿sí? a este evento, vamos a decir, ¿sí? En ese momento decimos que hay un ¿cómo se llama? Desborde, overflow. ¿Sí? De hecho, ¿verdad? Sabemos que el bit de acarreo en status va a estar en 1, ¿verdad? Dependiendo. ¿Sí? ¿Alguien iba a preguntar algo? Ok. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Sí? Ok, ¿cómo opera timer 0? ¿Sí? Pues en modo temporizador o en modo contador, ya lo habíamos dicho. ¿Sí? En este modo, fíjense bien, el módulo incrementará, ¿sí? su valor en cada ciclo de instrucción. Por eso es que lo podemos utilizar para hacer delays. ¿Sí? O sea, yo inicio el timer, o sea, el temporizador y él empieza a contar por cada ciclo de instrucción. ¿Sí? Mucho más fácil, ¿verdad? De hacer, ¿cómo se llama? Delays. Ya van a ver ustedes, o sea, usando los timers, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, este modo de operación se selecciona seteando el bit del option rec, se llama T0CS, ¿sí? en 0. ¿Sí? Entonces, o sea, ¿cómo sería esto en C? Podrían hacerlo, ¿verdad? ¿Sí? O sea, option rec bits, ¿sí? punto T0 CS igual a 0. ¿Sí?
Ok, eso en modo temporizador. ¿Sí? Los otros ejemplos que vamos a ver nosotros en modo temporizador. Ok, en modo contador, ¿sí? Fíjense bien lo que sucede. También incrementa, ¿verdad? O sea, al final de cuentas se puede decir, bueno, sigue siendo un contador. Ahora, lo que cambia, ¿sí? Es que el valor se incrementa ahora. O sea, ya no ¿sí? En cada ciclo de instrucción, sino que puede ser en el borde positivo, la pendiente positiva, se llama el positive edge, o la pendiente negativa. ¿Sí? ¿De qué pin? Pues en este caso específicamente, ¿sí? Lo que se llama el T0 CKI. Ese es un pin, ¿verdad? Que está definido sí, en el microcontrolador. ¿Sí? Si mal no recuerdo, es uno de los pines del puerto C. ¿Sí? RC1. ¿Sí? Esto se puede corroborar en el datasheet. ¿Sí? Entonces, este es el nombre, ¿verdad? Obviamente, ¿cómo se llama? Microchip le da al pin. Esto significa, ¿sí? Timer 0 sería clock input. ¿Sí? Entonces son, o sea, todas estas constantes realmente, ¿no? En este caso, vamos a anotar aquí. O sea, esto es timer 0, o sea, la CKI es de clock y la I es de input. ¿Sí? Entonces hay un pin definido como eso. ¿Sí? O sea, cada vez que hay un borde positivo o borde negativo, recuerden que eso es programable, ¿sí? Él va a contar. ¿Sí? Entonces, el modo de incremento se selecciona con ese bit, que es el T0SE. ¿Sí? Básicamente eso significa Timer 0 Selection Edge, ¿sí? La pendiente, selección de la pendiente. O sea, no recuerdo que es 0 y 1, ahí lo vamos a ver cuando vemos ¿cómo se llama? El option rec, pero básicamente, ¿verdad? ¿Sí? Solo hay dos posibilidades, recuerdo. ¿Sí? 0 puede ser, voy a adivinar aquí, ¿sí? El positive y negative. ¿Sí? Y para decir que el timer 0 va a funcionar en modo de contador, fíjense bien, hago lo contrario, ¿verdad? Del que hice en el inciso anterior. ¿Sí? O sea, el option rec, yo lo pongo en 1, ¿verdad? O sea que, vamos a decir, cabe destacar que esto es todo en mayúsculas porque sé si es case sensitive, ¿verdad? ¿Sí? Get option rec, vamos a hacer así, bits, punto, de 0, cs igual a 1. ¿Sí? Desde el momento que yo digo igual a 1, estoy diciendo que, ¿sí? La fuente, ¿cómo se llama? Del timer 0 o el reloj de timer 0 va a ser externo. ¿Sí? O sea, físicamente ya en hardware eso significa que yo tendría que tener conectado, ¿sí? Al pin T0CK, ¿sí? O sea, una fuente de reloj, ¿sí? De conteo. Y el otro caso sería, ¿verdad? Seleccionar el edge, sería option, ¿sí? Rec bits punto timer 0 selection edge, ¿sí? 0. Ok, ¿estamos claros ahí? O sea, el modo más simple es el modo temporizador porque yo no tengo que configurar ¿sí? Sí, ninguna fuente externa, ¿verdad? ¿Sí? Ok, preescalar programable. O sea, ¿para qué nos puede servir el preescalar? O sea, ya vimos en el inciso anterior que timer 0 cuenta cada vez que, o sea, en modo temporizador vamos a decir cada vez que, ¿sí?
hay un ciclo de instrucción. Entonces, imagínense, y esta es una de las aplicaciones, ¿verdad? Que nosotros queremos hacer, o sea, delay grande, vamos a decir. O sea, suponiendo que estamos en un oscilador de 4 MHz, ¿sí? Entonces, ¿cuánto es el ciclo de instrucción? 1 microsegundo. ¿Sí? Entonces, el tiempo de instrucción, ¿verdad? Imaginemos que el tiempo de instrucción es 1 microsegundo. Entonces, supongan que yo configuro, o sea, timer 0 y le digo iniciar timer, ¿verdad? Que inicie. Entonces, cuando timer 0 haga overflow, ¿cuántos microsegundos habrán pasado? O sea, cuando sucede el evento de overflow de timer 0, ¿cuántos microsegundos habrán pasado? Sin prescaler. Sin preescalar. 255. 255, ¿verdad? O sea, va a contar de 0 a 255. En el momento del overflow, evento que yo que yo puedo manipular, vamos a decir, ¿sí? Yo voy a saber, ya pasaron 255, ¿sí? Microsegundos. ¿Sí? Entonces, si quiero lograr delays más grandes, por ejemplo, es ahí donde uso preescalares, ¿sí? Por ejemplo, un preescalar 1 a 2, ¿qué significa? Vas a notar cada 12. Exactamente. Entonces, ¿cuánto delay, digamos, tendríamos cuando llegue a overflow con un preescalar de 1 a 2? 28. 512. 512. 512. ¿Sí? O sea, entonces el punto ahí es 1 a 2, o sea, significa por cada 2 ciclos de instrucción, él va a contar. ¿Sí? Entonces, cuando haga overflow, ¿cuántos microsegundos habrán pasado? 155 por 2. 510. 510. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y si hago 1 a 4? 1020. Ingeniero, o sea, 256 ya es overflow. Pero hasta 255 no. Sí, pero esto significa que el preescalar puede ser desde 1 a 2, ¿sí? Hasta 1 a 256. O sea que por cada 256, ¿sí?, instrucciones, él va a contar. Ahí puede sacar la cuenta usted, ¿verdad? ¿Cuánto es el máximo delay que yo puedo tener, o sea, en una corrida? ¿Sí? Porque puedo usar varias corridas de timer 0 también. ¿Qué es lo que vamos a hacer por ahí en un ejemplo? ¿Sí? Entonces, son básicamente 8, ¿sí?, 8 preescalares, y para seleccionar el tipo de preescalar, y ya lo habíamos mencionado antes, hay 3 bits, pues estos son 3, ¿sí?, 3 bits. También parte del option reg, ¿sí?, del option register, ¿sí? O sea, pues lo vamos a ver más adelantito ahora, pero 000 significa un preescalar de 1 a 2. 1 a 2, si mal no recuerdo, ¿sí? ¿Sí? 1 a 4 y así sucesivamente, ¿verdad? ¿Sí? Hasta llegar a, ¿sí?, que va a ser 1 a 256. ¿Sí? Y recuerden que ya habíamos dicho, ¿verdad?, que el preescalar, ¿sí?, de timer 0 está compartido con el watchdog timer. ¿Sí? Así que hay un bit que se llama no se llama PSA, la sigla PSA, es Prescaler Assignment. ¿Sí? Si está en 0, está asignado, ¿sí?, a timer 0. ¿Y qué hace el watchdog si no tiene el PSA para él? Lo mismo, o sea, correr sin preescalar. Lo mismo que hace timer 0 si no tiene preescalar, correr sin preescalar. Y correr sin preescalar, podríamos decir, es el equivalente a 1 a 1, ¿verdad? ¿Sí? En cada ciclo de instrucción se va a incrementar. ¿Sí? Sí, estamos claros, o sea, por lo menos con el concepto de preescalar, ¿verdad? ¿Sí? Ok.
interrupción. ¿Sí? Antes de que hablemos, ¿verdad?, de la interrupción de timer 0, sí, vamos a hablar del concepto de interrupción. ¿Qué es una interrupción? Así en términos generales. Una pausa. Una pausa. ¿Será una pausa? Corta un proceso. Es como, o sea, vamos a decir, piensen en ustedes, no sé, está haciendo algo, ¿sí? No sé, una tarea, lo que sea, ¿sí? Y suena el celular, por ejemplo, ¿sí? Eso es una interrupción. O sea, usted deja de hacer lo que está haciendo, en la redundancia, y se va, ¿sí? Vamos a decir que contesta, ¿verdad? ¿Sí? Contesta el celular, eso es una interrupción, ¿sí? Entonces, la misma idea aplica aquí, ¿sí? Hasta ahora, ¿verdad?, hemos dicho que el procesador, ¿sí?, ejecuta instrucciones de manera secuencial, ¿sí? Y nada lo puede detener, ¿verdad? Hasta, ¿cómo se llama? Hasta lo que hemos dicho hoy, ¿sí? Pero en realidad sí, vamos a decir, se puede detener. ¿Y en qué momento? Pues en el momento que le llega una interrupción. Pues una de esas posibles interrupciones, así como el celular es para ustedes, ¿sí?, el overflow de timer 0, ¿sí?, es una razón por la cual el procesador puede interrumpir, ¿sí?, o dejar de hacer lo que está haciendo para ejecutar básicamente, ¿sí?, otro fragmento de código, ¿sí? O sea, básicamente eso es lo que sucede, ¿sí? O sea, en una interrupción, ¿sí?, o sea, imagínense que este es el CPU está ejecutando instrucciones, ¿sí? Sí, este es el conjunto de instrucciones principal, ¿sí? El procesador ejecuta instrucciones de manera secuencial, pues nosotros siempre colocamos un loop, se va a estar repitiendo, ¿sí?, técnicamente, ¿verdad?, de manera infinita, ¿sí? Ahora, la idea con una interrupción es, yo tengo otro fragmento de código, es decir, más instrucciones por acá, ¿sí? Entonces, ¿cómo funcionan las interrupciones? Pues el punto es, ¿sí?, cuando el procesador, podemos decir el CPU, ¿sí?, recibe una señal de interrupción, él deja de hacer lo que estaba haciendo acá y ejecuta, vamos a decir, instrucciones alternas, ¿sí? Claro, eso implica, de acuerdo a lo que hemos hablado, ¿sí?, cambiar el program counter, ¿sí? Igual, ¿verdad?, podríamos verlo, ¿sí?, en el proceso aquel que decíamos de estar leyendo un libro, ¿sí? Si estábamos leyendo un libro acá y iba por la página 100, ¿sí?, es como el program counter. Entonces, una interrupción es, ¿sí?, me quedo, o sea, tengo que recordar esto, obviamente, ¿sí?, me paso acá, ¿sí?, imagínense que este es un libro más pequeño, un paquín, qué sé yo, ¿sí? Entonces termina de leer, aquí obviamente tiene, o sea, qué sé yo, vamos a decir, comienza, ¿sí?, 1000, ¿sí?, termina esto y debe de continuar acá, ¿sí?, exactamente en el punto donde se quedó, ¿sí? Entonces, a ese último proceso, pues lo que se llama regresar desde una interrupción, ¿sí? Entonces, por eso, ¿verdad? Y eso es típicamente, o sea, automático, ¿verdad? Al menos en PIC, otras arquitecturas, de repente, o sea, hay que guardar, ¿sí?, los valores de estos registros, ¿sí? En PIC típicamente eso es automático. Y él se encarga, así como cuando ustedes llaman a una función, él se encarga de recordar, vamos a decir, el punto de retorno, ¿sí? Entonces, el desborde de timer 0 es solo una, ¿verdad?, de tantas razones que vamos a ver más adelante, ¿sí?,
por las cuales el procesador puede ser interrumpido. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede con timer 0? Entonces, si hay desborde, o sea, de este valor, y desborde significa esto, ¿verdad? Cambiar de FF en hexadecimal a 00, ¿sí? Entonces él puede generar una interrupción, el procesador. Recuerden, ¿sí? O sea, no sé si recuerdan el diagrama original, ¿verdad? Del microcontrolador, que teníamos el CPU por un lado, un circuito, y por otro lado está timer 0, ¿sí? O sea, timer 0, ¿sí? ¿Sí? O sea, es completamente aparte de esto, así que él puede, ¿sí? Perfectamente, vamos a decir, tener una conexión con el procesador. Claro, ¿verdad? Recuerden que ambos, ¿sí? Van a tener pueden compartir, vamos a decir, el reloj, ¿sí? Aunque timer 0 obviamente puede tener, ¿sí? Ya dijimos, una fuente externa ¿sí? De reloj. Entonces el punto es, timer 0 es como un circuito aparte, vamos a decir. Entonces cuando él detecta, vamos a decir, el desborde ¿cómo se llama? Del contador, simplemente le envía una señal de interrupción al procesador, ¿sí? Que básicamente le dice, hey, deja de hacer lo que está haciendo y ejecuta la rutina. Obviamente eso es programable, ¿sí? La rutina de desborde de timer 0, ¿sí? Ok. ¿Qué sucede cuando hay básicamente un desborde? ¿Sí? Hay un bit adicional, se llama T0 y F. De nuevo, eso es timer 0, interrupt flag, ¿sí? Del registro income, o sea, cuando se desborda, ese bit se setea en 1. ¿Sí? Entonces nosotros podemos consultar ese bit, ¿sí? Para ver si ya se desbordó, ¿sí? Por ahí lo vamos a ver en el ejemplo. Entonces, también, ¿verdad? O sea, que ocurra o no ocurra la interrupción, ese bit siempre se va a setear, ¿sí? O sea, ese bit siempre va a estar en 1. Y algo que es bien importante, una vez que se setea, ¿sí? O sea, el programador está en la obligación de ponerlo en 0, ¿sí? Si quiere que el timer siga, o sea, vuelva a contar. Si ese bit se queda en 1, timer 0 no vuelve a contar, ¿sí? Es decir, si contó una vez, hizo overflow y yo quiero, como quien dice, resetear timer 0, entonces tengo que poner ese bit en 0. O sea que después de que sucede, tendría que hacer algo como, ¿sí? Y con bits punto, ¿sí? De 0 y f igual 0, ¿sí? Eso es bien importante, ¿verdad? ¿Sí? Ok, hay otro bit, ¿verdad? Que es importante, es el income. Recuerden, income es Interrupt Control Register, ¿sí? Y T0 ahí, en ese caso es timer 0, interrupt enable, ¿sí? Entonces recuerden, voy a poner acá. ¿Sí? Esto es timer 0. Y hago mucho énfasis en esta nomenclatura porque, o sea, la van a encontrar mucho, ¿cómo se llama? En los datasheets, ¿sí? Cuando describen los módulos de timer, ¿sí? Por ejemplo, qué sé yo, o sea, si hubiera timer 1, pues diría, bueno, de hecho lo existe, ¿verdad? Entonces el bit, ¿verdad? Va a decir T1 ahí, y ya saben ustedes, eso es timer 1 interrupt enable. Sí, eso es para decir si, básicamente es para decir si el timer 0 está activo o desactivo, ¿sí? Entonces como que dice encender o apagar el timer 0, ¿sí? En el momento que lo pongo en 1 es encenderlo y él empieza a contar, así de sencillo, ¿sí?
O sea, hay un bit más del income que es el que decide al final de cuentas si se genera una interrupción. Ese es el Global Interrupt Enable. ¿Sí? O sea, ese bit decide si timer 0, ¿sí?, le va a enviar una señal de interrupción o no al procesador. ¿Sí? Si ese bit está en 0, entonces timer 0 no interrumpe al procesador. No genera ninguna señal de interrupción. ¿Sí? Ok. Ahora, como dice el último punto ahí, o sea, el valor de timer 0 siempre se desbordará aun cuando las interrupciones estén deshabilitadas. Es decir, no importa, o sea, yo puedo tener esto, income bits, punto, ¿sí?, como quien dice, deshabilitar la interrupción. Básicamente eso significa el procesador no acepta interrupciones. ¿Sí? O sea, ignora cualquier interrupción que pueda recibir. Aún así, yo solo necesito, o sea, aún así puedo utilizar timer 0. ¿Sí? O sea, encenderlo, apagarlo y él siempre va a contar. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? Ok, un vistazo, ¿verdad?, a todos los bits, ¿sí?, del option register sacado directamente, ¿verdad?, del datasheet de... Voy a volver a ponerlo acá. PIC. ¿Sí? 16F887. Entonces, si se fijan, los bits de 0 a 2 son los que, ¿sí?, ¿cómo se llama?, me sirven para elegir, ¿sí?, preescalar. ¿Sí? Luego el bit 3 es el PSA, ¿sí?, es Prescaler Assignment Bit. ¿Sí? Luego el 4, ¿sí?, el timer 0 SE. ¿Sí? El source, clock source select source edge en este caso, ¿verdad?, que es la pendiente del reloj. Ese es en el caso de que la fuente es externa, ¿verdad? ¿Sí? El T0CS, que es el clock source, dice bien, o sea, 0 dice es interna, o sea, si este bit es 0, básicamente, ¿sí?, cuenta en cada ciclo de instrucción. ¿Sí? El bit 6, ¿sí? Bueno, este ya no tiene que ver con timer 0, de hecho este registro es compartido con otro. ¿Sí? Entonces, más adelante vamos a hablar de ciertos pines en el PIC que también pueden generar, ¿cómo se llama?, interrupción. ¿Sí? Cuando cambien ¿cómo se llama?, su valor. ¿Sí? Eso, el 6 y el 7 ya no tienen nada que ver con, ¿sí?, con timer 0, ¿verdad? Pero ahora simplemente los vamos a ignorar. ¿Sí? El 7, ¿verdad?, simplemente controla. ¿Se acuerdan de este concepto del pull up? ¿Sí? Que es el pull up del puerto B. ¿Sí? Ok. Entonces, voy a poner algunos ejemplos acá. Es decir, imagínense ustedes que tengo esta instrucción, option, red, igual, voy a poner en binario. B3. Me dice que yo le asigno ese valor al option red. Entonces, primero, ¿verdad?, me pueden decir a partir de este valor, ¿sí?, a quién está asignado el preescalar.
PSA, ¿quién va a ser? ¿Cuál va a ser el preescalar? ¿Quién es timer 0? Source edge. ¿Y quién es timer 0? Clock source. El PSA está asignado al watch, ¿no? Ok, entonces para hacerlo fácil, ¿verdad? Convertamos esto a binario. ¿Sí? B, Timer 0. Espérame, ¿qué dije? Watch the timer. Debes 11. Ah, el 0 es para el timer. 0, ok. 1, 0, 1, 1. ok, 1, 0, 1, 1. 1, 1. ¿Y 3? 0, 0, 1, 1. ¿Sí? Entonces ahora analicen. ¿Cuántos bits de estos deciden el preescalar? 3. 3, ¿verdad? ¿Está? Últimos 3, de acuerdo a la tabla acá. ¿Sí? O sea que buscamos acá 0, 1, 1. ¿Sí? ¿Le aparece ahí? ¿Qué preescalar es ese en timer? Bueno, primero tenemos que resolver el punto. ¿A quién está asignado? Si está igual, tanto al timer 0. A Timer 0. ¿verdad? ¿Sí? A timer 0, porque este bit, ¿sí? Es el 3. Ese es 0, ¿verdad? Y 0 es asignar el preescalar a timer 0. ¿Sí? Ok, ahora ¿cuál sería el preescalar? 1 a 16, ¿verdad? ¿Sí? O sea, simplemente es tomar este valor y consultar la tabla, ¿verdad? Ok. El resto de los bits, ¿sí? El timer 0 clock source, Transition and T0 clock input pin. ¿cuál sería? T0 seca ahí. ¿Sí? Es el bit 5, ¿verdad? Es 4. Este es el bit 4, el bit 5. El bit 5 está en 1. ¿Qué significa? El clock source. Transition and T0 CKI pin. Ok, eso significa que externo. ¿Sí? Está externo conectado en el pin, ¿sí? Nombrado como T0. Sí que hay, ¿verdad? El clock input. Ok, el source edge. ¿Sí? High to low. Y eso es positivo o negativo en términos de high to low. ¿Sí? Eso es pendiente negativa, ¿verdad? ¿Sí? Lo que se llama negative edge. ¿Sí? Ok, ¿estamos claros ahí? ¿Sí? Ok, entonces ahora hagamos el inverso. O sea, ustedes ¿sí? Se me van a dar el valor del option red y yo les voy a dar las características. ¿Sí? Quiero un preescalar de 1 a 32, me va a dar el valor en hexadecimal. Entonces, o sea, ahora quiero preescalar 1 a 32, asignado a timer 0. ¿Sí? Quiero que el clock sea interno. ¿Sí? Entonces, díganme ustedes cuáles serían los valores del option rec. Cuando es interno es el 4 y el 5, no importa. Bueno, perdón, en todo caso sería el 5, que no importa. Big 5, no importa.
4, el de Source Edge Selection, cuando es interno. ¿Sí? Los demás, ¿en qué los dejamos? O sea, los que no importan los pueden dejar, ¿sí? Por ejemplo, estos dos los pueden poner en 0, no hay problema. ¿Sí? El Source Edge, póngalo en 0, ¿sí? Recuerden que no importa. 0 y 4. Entonces, Option Rec. En binario. Fácil, para 0, 0, 0, 1, 0, ¿verdad? Recuerden estos últimos tres son los que selecciona el preescalar. Si revisamos la tabla, ¿sí? 1, 0, 0 coincide o se concuerda con 1 a 32, ¿sí? El siguiente bit está en 0, ¿sí? Así que el preescalar, ¿sí? Está asignado al al timer 0, ¿sí? Luego el bit 4 no importa, se puede quedar en 0. El bit 5 sí es importante en ese caso, ¿sí? O sea, un valor de 0 en el bit 5 me está diciendo, o le estoy diciendo, ¿verdad? Que timer 0 se va a utilizar el reloj interno, ¿sí? Ok. Uno más. Primero, porque ahí no, porque no es, Ajá. o sea, no es importante saber antes de elegir el PS, no saber el PSA. Ya lo había dicho que lo quería con el time 0. Pues sí, o sea, yo dije, quiero el timer 0 con un preescalar de 1 a 32. Okay. Entonces, por transitividad, ustedes tendrían que, bueno, entonces tengo que asignarle el preescalar a timer 0, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, otro caso podría ser que les diga, bueno, ¿sí? Quiero timer 0 con un preescalar 1 a 1, con un reloj interno. Clock interno. Sí, o el reloj de... Pues, ¿cuál sería el option rec? ¿Cuál sería el option rec? En este caso, hexadecimal. Se lo quiero con un preescalar 1 a 1. Esta es la manera de lograrlo, es asignarle el preescalar al watchdog timer, ¿sí? ¿Cómo quedaría? ¿Cero qué? 0.8, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? O sea, la manera de lograr, ¿verdad?, un preescalar de 1 a 1 es asignarle el preescalar al watchdog timer. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? Ok, vamos a avanzar entonces. ¿Sí? El otro registro, ¿verdad?, que no está directamente, obviamente, amarrado al timer 0. Realmente hay posibles, otras posibles fuentes de interrupciones. Por ejemplo, el timer 1, el timer 2, el convertidor analógico digital, o sea, todos pueden generar interrupción. ¿Sí? Pero de especial importancia, ¿verdad? Aquí, ¿sí? Va a ser este bit, ¿sí? Es timer 0 interrupt enable, ¿sí? Timer 0 overflow, ¿sí? Recuerden, ¿sí?
este bit, le vamos a poner, básicamente es habilitar o deshabilitar. ¿Sí? Timer 0. O sea, este bit no me asegura que timer 0 va a generar una interrupción. ¿Por qué? Porque hay un bit más, que es el GIE, es Global Interrupt Enable. Entonces, si este bit está en 0, ¿sí? Timer 0 no genera una interrupción. ¿Sí? Y si ese bit está en 1, es claro que sí genera una interrupción, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, hay otros bits, ¿verdad? Por acá, ¿sí? Pero lo otro que nos va a interesar aquí nosotros, por ahora, es ese que dice T0IF, ¿sí? O sea, este bit, que es el bit 2 de este registro, se coloca en 1, ¿sí? O sea, esa es como la señalización, ¿verdad? Decir, hey, timer 0 ya hizo overflow. ¿Sí? Entonces, por ahora son los dos bits en los cuales nos vamos a... Bueno, en realidad 3. ¿Sí? Los dos de timer 0 y el GIE. ¿Sí? Recuerden, 0 aquí significa... ¿sí? Timer 0 no genera... no genera interrupción. ¿Ok? ¿Sí? Y el bit 5, ¿verdad? Que es el T0IE, es para como que enciendo o apago el timer 0. ¿Sí? Y el bit 2, el T0IF, o sea, ese es del timer 0 para notificar, ¿sí? Que hubo overflow o desbordamiento. ¿Sí? No hay ningún pin dedicado al watchdog para que dé señal de que hubo overflow. El watchdog también puede generar, ¿sí? Bueno, recuerden que el watchdog lo que genera es un reset realmente, si usted no ¿sí? No notifica el watchdog time, ¿sí? O sea, esa es la idea del watchdog timer. O sea, usted inicia el watchdog timer, ¿sí? Sí, y él empieza a contar. Obviamente usted le dice, bueno, cada, qué sé yo, 250 microsegundos, ¿sí? Debe recibir una notificación del programa, ¿sí? Entonces, obviamente, en su programa, usted debe asegurar, ¿sí? Que cada 200, bueno, menos de 250 microsegundos, vamos a decir, enviarle una señal al timer 0, perdón, al watchdog. Si el watchdog no recibe esa señal, reinicia el procesador. ¿Sí? Recuerden que esa es una medida, ¿sí? Para evitar, qué sé yo, que el microcontrolador, que la aplicación se trabe, ¿sí? Y deje de funcionar, ¿verdad? ¿Sí? Ok, ¿estamos claros ahí? Ok, avanzar. Ok, ahí está el resumen, ¿verdad? Sí, de los registros usados por timer 0, de nuevo, ¿verdad? Sacado directamente del datasheet del PIC 16F887, ¿sí? No sé si alcanzan a distinguir, ¿verdad? Pero los bits, ¿cómo se llama? Relacionados, están... O sea, los que están relacionados con timer 0 son los que están en blanco, ¿verdad? Los que están en gris significa no tiene nada que ver con timer 0. ¿Sí? Te lo voy a marcar aquí, ¿verdad? Para que... ¿Sí? Entonces el income o del registro income, ¿sí? Hay 4 bits que están relacionados con, ¿sí? Timer 0. ¿Sí? Y luego del option rec, sí, son bastante grandes. Bastante bits, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, y las últimas columnas, ¿verdad?
Básicamente es el valor que le dice qué valor tiene el registro después de un reset, por ejemplo. ¿Sí? Básicamente se fijan todos en uno, ¿verdad? ¿Sí? Y, bueno, del TRIS-A, de hecho este es el T0, ¿sí? Este es el famoso el TRIS-A4. Timer 0 sí que hay, ¿verdad? Es decir, ahí podría yo, conectar, o debería conectar, vamos a decir, la fuente externa de pulsos para el timer 0. ¿Sí? Eso era en el puerto A. En el puerto A, sí. ¿Ok? Ok, entonces ahora vamos llegando a los ejemplos, a ver si nos queda chance de probarlo. Ese es el mismo ejemplo del blinking LED, que es lo único diferente que ustedes ven ahí. Video delay. ¿Sí? Que dice do delay. ¿Sí? O sea, y no tengo el extal free acá, ¿verdad? Entonces lo único que ven es ahora una función que dice do delay. ¿Sí? Que en este caso, ¿verdad?, va a estar implementada utilizando timer 0. Y eso lo tenemos en el siguiente slide. Vamos a ver si ustedes son capaces de deducir, o sea, bueno, de cuánto es el delay para empezar y cada cuánto hace overflow. Hay comentarios ahí para que contesten el flow. O sea, medido en tiempo, primero dígame cada cuánto tiempo, o sea, medido que sea en microsegundos, milisegundos, el timer 0 va a ser overflow. ¿Y de cuánto es el delay en tiempo de la función do delay? O sea, cada 2000 ciclos va a costar eso. O sea, analicen los registros, ahí están los valores. ¿Sí? O sea, la función start timer 0 es la que configura los valores, ¿sí? Fíjense bien que timer 0, el registro comienza en 5. Es decir, ¿sí?, el valor comienza en 5. Por eso dice ahí, ¿verdad? Solo va a contar 250 veces. 1.8 sería 8 veces más. Ok, vamos a... Y asuman, ¿sí?, y eso sí, ¿verdad? Asuman 8 MHz. $8 MHz, ¿verdad? La velocidad de CPU, ¿verdad?, de la frecuencia del CPU. No de instrucción, ¿verdad? Básicamente se pone 5, de ahí se queda esperando a que haga el overflow. Primero analicen acá, ¿verdad? ¿Sí? De acuerdo a esta función, ¿sí?, cuando timer 0 haga overflow, ¿cuánto tiempo habrá transcurrido? Fíjense bien que en el INCOM, el Global Interrupt Enable está en 0, así que no va a generar interrupción, ¿sí? Y este bit tercero, ¿verdad?, de izquierda a derecha, ¿sí?, es para decirle habilite el timer 0, ¿sí?, o encienda timer 0. Entonces, primera pregunta, ¿verdad? ¿Cada cuánto en unidades de tiempo? ¿Sí? Tomando en cuenta que va a contar 250 veces y que el preescalar es 1 a 8. Es lo que está aquí, ¿verdad? 1 milisegundo. 1 milisegundo. Cada milisegundo. ¿Seguro? Pero sería solo esa primera vez, porque aquí No, abajo... bueno, dígame por qué, o sea, dígame la lógica. ¿Eh? Cada instrucción va a ser... Ok, primero hay que tener bien claro, ¿verdad?, cuánto es el tiempo de instrucción. Ajá. 0.5 .5 microsegundos, ¿verdad? Pero está soy cristal de 8, o sea, una frecuencia del CPU de 8 MHz, ok. Sabemos que va a contar 250 veces, ¿sí?
multiplicado por ¿cuánto? Por 8, que es el preescalar, ¿sí? Y eso multiplicado por el reloj interno, ¿verdad? Así que, ¿sí? Va a contar una vez, ¿sí? Son 1000. Son 1000 1000. ¿Mil qué? Segundos, lo cual es igual a 1 milisegundo. a milisegundos. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? O sea que cada vez, fíjense bien, ¿sí? Que timer 0 haga overflow, habrá pasado un delay de un milisegundo. Yo creo que es mucho más claro ahora la función do delay. Que lo inicializa en 250 después de un overflow. Ese es un error. Ahí no sería 5. Sería así. Esto debería ser 5. Buena observación. Bueno, y va a hacer ese delay 1000 veces. Ajá. Por eso el contador, el count. Ya le pasó un segundo de delay. Segundo de delay. ¿Sí? O sea, fíjense bien, dice count igual a 0. ¿Sí? Eso es una variable, ¿verdad? ¿Sí? Start timer 0. ¿Sí? Es decir, inicia timer 0. Entonces, mientras contador menor que 1000. ¿Sí? ¿Sí? Pongo, recuerden, el T0 y F, ¿sí? En 0, borrar el flag, y me quedo en un ciclo bloqueado mientras el T0 y F sea 0. Recuerden que cuando timer 0 haga overflow, esto va a ser 1, y este ciclo se desbloquea. ¿Sí? Y continúa con la siguiente instrucción, y es vuelve a asignar a timer 0, ¿sí? El contador 5, incrementa nuestro contador, ¿sí? Y vuelve acá a verificar. ¿Sí? Si es menor que 1000, ok, volvemos a repetir el conteo. ¿Sí? O sea, básicamente repetimos 1000 veces esto. ¿Sí? Mucho más fácil, ¿verdad? Que estar contando ciclos. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? Ok. Entonces, un segundo ejemplo, ¿sí? Este es un poquito más complejo, porque este sí involucra interrupciones, ¿sí? Y este sí depende, bueno, este sí considera la frecuencia del oscilador. Básicamente hoy está hecho para funcionar a 8 MHz y a 16 MHz. ¿Sí? O sea, puede funcionar a 8 MHz. Claro, ¿verdad? El único requisito es que habría que recompilar el código a 16 MHz. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó ahora con Start Timer 0? ¿Qué cambió? Vamos a ver del anterior. Ok, hay interrupciones. En Start Timer 0, si ustedes se fijan, ¿sí? Este bit ahora está en 1, es el Global Interrupt Enable. El siguiente también tiene que ver con Timer 0, así que lo colocamos en 1. Estos dos bits, lo voy a regresar acá, ¿verdad? Ustedes comparan acá, están en 0. ¿Sí? En este caso, ambos están en 1. Que significa que Timer 0 ahora genera una interrupción. Ahora, hay otra cosa diferente acá. Sí, está raro. Está amarillo. Por eso lo puse en color diferente. Porque eso no es un if de C. ¿Alguien sabe cómo se llama eso? Preprocessor. El preprocesador. ¿Sí? ¿Cómo funciona esto? A la hora de compilar, el compilador chequea eso. Coge ahí
Estas son como condiciones para el compilador. Fíjense bien. Básicamente lo que le estoy diciendo aquí es, si está definida esta constante, o sea, si el programador tiene un define o la puso allá, qué sé yo, en el proyecto, y tiene el valor de 8 millones, entonces, ¿sí? Compile, fíjense bien lo que le estoy diciendo ahí, compile esta línea de código e ignore esta. Eso se llama compilación condicional. ¿Sí? Ahora, si option_rec, perdón, si esta, ¿sí?, constante que es extal_free es diferente de 8 millones, entonces yo le digo, ok, no compile esta línea, compile esta. ¿Sí? Es una forma de hacer código de alguna manera adaptable a diferentes plataformas, por ejemplo. ¿Sí? Y no tener que, ¿cómo se llama? Estar teniendo diferentes copias, ¿verdad? Ok, esta versión funciona con 8 MHz, esta otra versión, ¿sí? Y saco otra copia, hago otro proyecto, funciona con 16 MHz. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que cambia si ustedes se fijan de acuerdo a la frecuencia? ¿Sí? Preescalar. El preescalar. Si es a 8 MHz, ¿sí?, sabemos que el tiempo de instrucción 0.5 microsegundos, ¿verdad? ¿Sí? Y en este, ¿cuánto creen que sea? 0.25. Entonces lo único que hace es aumentar el preescalar para asegurar, ¿verdad?, que timer 0 siempre haga overflow, ¿sí?, en cada milisegundo, por cada milisegundo. ¿Sí? Entonces fíjense bien, en este caso la situación es diferente. Yo ya no voy a tener, fíjense bien, aquí está el main, ¿verdad? Obviamente, y voy a tener código, ¿sí? Y debo tener una llamada a la función start timer 0. ¿Sí? Entonces, cada vez que este valor haga overflow, ¿sí?, ahora sí, timer 0 le va a enviar una señal al procesador y le va a decir, hey, ¿sí?, ejecuta la interrupción. La interrupción no es más que una función especial. Fíjense bien. ¿Por qué es especial? Porque esa función nunca deberíamos llamarla nosotros. ¿Sí? Esa es una restricción. Nunca debería yo poner una llamada a interrupt handler. ¿Sí? O sea, el procesador automáticamente se va a mover o va a ejecutar esa instrucción cuando sucede una interrupción. En realidad, cualquier tipo de interrupción. Entonces, dentro de la función, yo verifico lo siguiente. ¿Sí? Verifico el bit T0 ahí. ¿Sí? ¿Se acuerdan de este bit, verdad? Entonces digo, si está en 1, ok, perfecto. Y además, que el T0 y F sea 1 también. ¿Sí? En este caso, ¿verdad?, vamos a decir, esas verificaciones están de más, ¿sí?, si consideramos que la única fuente de interrupción es el timer 0. ¿Sí? Pero más adelante, ¿verdad?, cuando tengamos diversas fuentes de interrupción, es decir, que varios módulos pueden generar una interrupción, entonces en el interrupt handler yo tengo que, ¿sí?, condicionar y ver cuál de todas es la que generó la interrupción. Entonces en este caso, ¿verdad?, decimos, ok, si fue timer 0. Entonces, Y que se pueden tener varias funciones de interrupción o solo una. al final, ¿sí?, no recuerdo si este compilador acepta más de uno, ¿sí?, pero si permitiera, al final todas serían parte de una sola, ¿sí?, una sola función. ¿Sí? Entonces lo vamos a manejar como una sola función de interrupción. Solo puede existir una función de interrupción. Internamente, ¿sí?, o sea, yo verifico, ¿sí?,
¿cómo se llama? La fuente de interrupción. ¿Sí? Entonces, fíjense bien, si hay interrupción, ¿sí? Incremento la función de milis, que la tengo declarada por ahí arriba, e inicializada en 0. Vuelvo a poner timer 0 en 5 y recuerden, si quiero que timer 0 siga contando, hay que poner ese bit en 0. ¿Sí? Entonces, ya en el código, ¿verdad? Yo podría utilizar la función milis, ¿sí? O sea, qué sé yo, para hacer timing de cosas. ¿Sí? Decir, ok, tiempo 0 igual a milis. ¿Sí? Hacer algo, voy a poner aquí hacer algo. Cuando iba a hacer algo, no sé, llamar a una función, ¿sí? Esperar una señal de una fuente externa, ¿sí? Y luego T1. Bueno, podríamos hacer de un solo diferencia ahora, ¿sí? Es decir, diferencia, ¿sí? Igual a milis. Todo va a ser una diferencia en milisegundos. ¿Sí? Por ahí, ¿verdad? Vamos a ver cuando hacemos un laboratorio con un sensor ultrasónico. Sensor ultrasónico de distancia. Medir distancia. ¿Sí? ¿Cómo funciona este sensor? Mando un pulso y espera. Sí, espera que regrese. Ajá, manda un pulso, luego espera que regrese y cómo sabe o cómo calcula. Tiempo que Ya tardó y sabe la velocidad del sonido. Sí, exactamente. De acuerdo al tiempo, se toma, o sea, por eso hay que medir tiempo, de cuánto tarda la señal de regreso. ¿Sí? Y usando obviamente la velocidad del sonido, ¿verdad? Dice, ok, ya sé a qué distancia está. ¿Sí? Para que lo vayan pensando, ¿verdad? ¿Sí? Probablemente sea el siguiente, o sea, después de la próxima semana, ¿verdad? ¿Sí? Puede ser usando timer 0, timer 1, qué sé yo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí? Sí. Pero ya no nos quedó tiempo de probarlo. Sí. Pero se los dejo ahí, ¿verdad? Para que ustedes lo prueben. Mañana vamos a estar, ¿sí? Vamos a probar a primera hora, vamos a probar los, ¿cómo se llaman los ejemplos? ¿Sí? Y vamos a continuar, obviamente, con el siguiente tema, ¿verdad? ¿Ok? Bueno, nos quedamos ahí.